Ella merece ser amada. El millonario vio a la niña de 4 años sola y cayó en lágrimas. Alejandro, un millonario que podía tenerlo todo, miraba la vida desde su lujosa mansión, rodeada de jardines perfectamente cuidados y una vista impresionante de la ciudad. Tenía coches deportivos, obras de arte y todo el dinero del mundo, pero le faltaba algo esencial: amor. Su corazón abrumado por el sufrimiento y los recuerdos de un pasado lleno de abandono y soledad. Todos lo veían como un hombre fuerte e impenetrable, pero en su interior era un niño asustado que anhelaba conexión. Una tarde, decidió salir de su burbuja dorada, adentrándose en un barrio que siempre había evitado. Las calles estaban llenas de vida, risas de niños y el bullicio de la gente. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al ver la realidad dura y fría de esa zona. A medida que caminaba, sus pensamientos se perdieron en la melancolía, hasta que, de repente, lo vio. Una niña sola, sentada en el borde de la... ¿Estás bien, pequeña?, preguntó con voz temblorosa. Sofía solo le devolvió una mirada vacía, y aunque las palabras no estaban allí, la tristeza en su rostro decía todo lo que necesitaban saber. Sin saber muy bien por qué, Alejandro decidió que debía llevarla a su hogar. Era un impulso, una necesidad casi primitiva de protegerla. La llevó a su mansión, un lugar de lujo que siempre le había parecido vacío. Con cada paso que daban, su corazón latía con fuerza. Temía abrir su corazón una vez más, pero ella necesitaba un refugio, un nuevo comienzo. Nunca más estará sola, murmuró mientras le mostraba su nuevo hogar. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro se esforzaba por crear un vínculo. Sin embargo, pronto descubrió que Sofía guardaba un secreto devastador, un misterio que giraba en torno a su familia. ¿De dónde venía la niña? ¿Qué oscuridades arrastraba consigo? A veces la veía mirar por la ventana como si esperara a alguien, pero nunca llegaba. Alejandro sentí. De repente, una figura apareció en la entrada. Una mujer mayor con un ardor en su mirada. ¡Sofía!, gritó, y el corazón de Alejandro se detuvo. La abuela de la niña había llegado, reclamándola, y con ella secretos que amenazaban con desbaratar su nueva vida. ¿Qué está pasando?, se preguntó Alejandro, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. La oscuridad del pasado lo acechaba de nuevo, y con ello el dolor de una conexión que apenas comenzaba a florecer. ¿Podrá Alejandro enfrentarse a su pasado, luchar por Sofía y tal vez aprender a amar de nuevo? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con él. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Alejandro observaba a la abuela de Sofía, su corazón se detuvo. Esa mirada, esa expresión de desesperación, lo atravesó como una flecha. La mujer, con su cabello encanecido y las manos temblorosas, se acercó a él con la determinación de un torbellino. «¡Devuélvemela! Ella es todo lo que me queda», gritó, sus palabras llenas de furia y angustia. La fuerza de su voz resonó en el aire, y el ambiente se tornó pesado, como si la tierra misma se estuviera agrietando. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Se sintió atrapado, como si una red invisible lo mantuviera en su lugar. No fue solo el grito de la mujer lo que lo impactó, sino el pánico en los ojos de Sofía. La niña,
que había comenzado a encontrar un hogar con él, se encogió contra su pierna, como buscando protección frente a la tormenta que se acercaba. Alejandro sintió un nudo en su garganta. El dolor se apoderaba de él. La sacaron de mi vida. Perdí la custodia, los servicios sociales. La voz de la mujer se quebró, y Alejandro reconoció la tristeza profunda que talaba hasta los huesos. Por favor, no la alejes de mí. Tuve que mentir para mantenerla a salvo, pero ahora me la van a quitar. Las palabras de la mujer penetraron en su corazón como acero frío. Su propia historia de abandono resonaba profundamente. ¿Mentir? ¿Por qué? Alejandro se dio cuenta de que había muchos más secretos de los que imaginaba, y la verdad podría ser una carga muy pesada. Entonces, el modo en que la abuela miró a Sofía lo hizo estremecer. Era un rayo de reconocimiento, una conexión visceral que no podía entender del todo. Con el roce de sus manos en el rostro de la niña, la mujer susurró algo que hizo que el aliento de Alejandro se detuviera. No te preocupes, mi vida. A tu papi no le gustará lo que estás haciendo aquí, pero yo te protegeré. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro, como un eco distorsionado que comenzó a deshacer todo lo que creía saber. ¿Papi? Inmediatamente su mente regresó a los recovecos oscuros de su propia infancia y a las historias susurradas sobre su pasado, sobre su padre, esa figura lejana que había desaparecido, abandonando a su madre y a él. ¿Sofía tiene un padre? La abuela, con sus ojos llenos de lágrimas, entonces lo observó fijamente. Sí, y no es quien crees. Tú solo ves un ángel, pero ella es parte de una familia rota, un pedazo que aún necesita ser reparado. Cada palabra la sentenciaba más a la oscuridad de un pasado que Alejandro había intentado olvidar. Se sintió mareado, la confusión se apoderó de su ser. En ese momento, un coche oscuro apareció en la calle. Alejandro sintió que el silencio era un grito ensordecedor. Susurros entre la multitud comenzaban a formarse a su alrededor, murmurando sobre la llegada de alguien importante, Alg, transportando consigo una amenaza latente que podría destruirlo todo. No puede ser, pensó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo se estaba desvaneciendo su oportunidad de amor, estaba a punto de enfrentar a alguien que había estado en las sombras de su vida mucho más tiempo del que se imaginaba. Mientras la figura en el coche se movía, su corazón latía con fuerza. Alejandro sintió que se tambaleaba. El cerrojo de su mente gritaba: ¿quién es ese hombre? La abuela miró hacia el vehículo y su rostro palideció. Oh no, no puede estar aquí, no puede ser. Su voz se apagó, y Alejandro sintió que la verdad se desbordaba. Sofía, su pequeña, podría ser una llave a puertas que nunca había querido abrir. La vida de todos estaba a punto de cambiar para siempre, y en ese momento Alejandro comprendió que el pasado no solo lo había encontrado, sino que era lo único que podría salvar o destruir a Sofía, y a él también. La vida de todos estaba a punto de, y a él también. El coche oscuro se detuvo frente a la mansión. Los latidos del corazón de Alejandro resonaron como tambores en su pecho. La figura en el interior era familiar, pero borrosa en su memoria. Un hombre alto, con un corte de cabello impecable y un abrigo oscuro que parecía absorber la luz. Una fría fragmentación de su historia. No puede ser, susurró la abuela de Sofía, su voz temblando. Sus ojos se llenaron de terror, como si un fraude de sombras la estuviera atrapando. No, no puede estar aquí. Alejandro sintió que el aire se hacía denso. ¿Quién es él?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La abuela se puso pálida. Sus labios comenzaron a temblar. Es tu padre. Las palabras cayeron como piedras, fuertes y contundentes. Aún así, el eco de su voz aún resonaba en su cabeza. ¿Mi padre? Sofía, asustada, se encogió más contra su pierna.
La pequeña no entendía la gravedad de la situación. Solo percibía la tensión en el aire, un susurro de peligro que cruzaba el jardín. Alejandro se agachó para mirarla a los ojos. «Todo estará bien, Sofía. Te prometo que no dejaré que te pase nada». Pero la pequeña solo temblaba, y él sintió el frío en sus propios huesos. La figura del coche salió lentamente. Cada paso resonaba en la tierra, como el presagio de un tormento que venía. Era un hombre que había sido un fantasma en su vida, un eco de sus pesadillas, y ahora, frente a él, la realidad golpeaba con fuerza. «Hola, hijo», dijo el hombre, su voz suave pero cargada de un veneno oscuro. Un rayo de reconocimiento iluminó la cara de Alejandro, pero el dolor comenzó a nublar su juicio. «Vine a buscar a mi niña», afirmó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sofía es parte de mi vida, y no permitiré que nadie se interponga entre nosotros». El shock lo hizo retroceder. «Tú no eres su padre, no sabes nada de ella, de su vida», gritó, mientras su mente luchaba con cada palabra. El hombre entrecerró los ojos. Un destello de ira cruzó su rostro. «¿No? ¿Y quién lo sabe mejor que yo? Ella es mi hija». «¿Hija? ¿Qué dices?» La incredulidad hizo que Alejandro se sintiera como si estuviera dentro de una tempestad. «Tú desapareciste y dejaste a mi madre. Vas a hacer lo mismo con ella». Pasaron segundos en los que todo pareció desvanecerse. El silencio se convirtió en un grito ahogado. Entonces el hombre sonrió, un gesto frío y calculador. «No seas tan ingenuo, Alejandro. La verdad es más compleja de lo que crees. Sofía es más que un simple niño perdido. Es el secreto del que todos han hablado». «¿Qué? ¿Qué significa eso?» Alejandro sintió una sacudida en su pecho, como si un vendaval hubiera desatado un caos en su interior. La abuela estaba en silencio. Sus manos temblorosas buscaban consuelo entre sí. La figura oscura continuó. «Ella es la clave para liberar a tu madre y a mí de un pasado que tienes miedo de enfrentar». «¿Qué? ¿Te refieres a lo que hiciste?» Alejandro estaba al borde de la ira. La confusión lo consumía. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?» El hombre dio un paso hacia adelante. Su mirada penetrante atravesó a Alejandro como un azote. «¿Por qué es hora de que conozcas la verdad? Y tú también, Sofía». La pequeña levantó la cabeza, sus ojos llenos de inquietud. «¿Qué verdad?» Los gritos del pasado se agolpaban en su mente. «¿Qué has ocultado?», le exigió a su padre, sintiendo cómo el pánico ascendía en su garganta. El hombre sonrió de nuevo, esta vez con un aire de triunfo. «La familia es un rompecabezas, y tú, querido hijo, estás a punto de encontrar las piezas que faltan». En ese instante el cielo se oscureció y una brisa gélida recorrió el lugar. ¿Qué piezas? ¿Qué secretos? Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las respuestas estaban más cerca de lo que jamás habría imaginado, y el precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. ¿Podrá Alejandro descubrir la verdad sin perder a Sofía? ¿Y qué sombras se alzan en el horizonte preparadas para devorarlo todo? La historia apenas comenzaba. El cielo se oscureció y una brisa gélida recorrió el jardín. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, pesado con las palabras no dichas y los secretos de su pasado. En ese momento, las revelaciones parecían flotar a su alrededor, como hojas arrastradas por el viento. La sonrisa triunfante de su padre se transformó en un plano desgarrador, un rostro que no había querido ver desde su infancia. «¿Qué piensas?». Su voz sonó desafiante, pero en su interior el miedo era abrumador. Sofía miraba a su alrededor, incapaz de comprender lo que sucedía, solo sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué verdad?», repetía, aterrorizada. «Te lo diré, Alejandro». El hombre avanzó un paso más. «Esta niña es el hilo que teje nuestra historia, la conexión que todos temen, la razón por la cual ella no puede quedarse aquí».
La abuela de Sofía comenzó a temblar, un escalofrío recorriendo su espalda. «No», gritó, sus ojos llenos de desesperación. «No puedes llevarla. No a ella». De repente, el sonido de sirenas comenzó a alejarse y un grupo de policías apareció a lo lejos. Alejandro sintió una oleada de pánico. Las luces parpadeantes iluminaban la escena como un foco en su mundo desmoronado. «¿Qué has hecho?», preguntó, mirando a su padre como si fuera un extraño. «¿Por qué vienen?». «Ellos son parte del juego, hijo», respondió el hombre con desprecio, a la vez que la cercanía de los policías se hacía evidente. La mirada de Alejandro se tornó sombría. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar de una manera que no quería aceptar. La figura de su padre se recortaba contra la luz del coche, casi como un espectro. «Eres más importante de lo que crees. Sofía tiene un rol que desempeñar, y tú estás atado a esto». «No la tocarás». Alejandro sintió que volvían los recuerdos de su infancia, los rincones oscuros, los secretos familiares e incluso el silencio ensordecedor. El dolor lo recorría como corrientes eléctricas, pero en su rabia también había algo más, una necesidad de protección, de salvaguardar a esa niña que, en tan poco tiempo, se había convertido en su razón de ser. Sofía, mirando a su padre, comenzó a llorar, sus pequeños sollozos resonando en la penumbra. «No quiero irme». Alejandro se agachó a su altura. Sus manos temblorosas tocaron su rostro en un intento de consolarla. «No te dejaré ir, Sofía. No dejaré que nadie te haga daño». De pronto, su padre sonrió, pero esta vez no era una sonrisa de triunfo. Era un gesto desolador, como si alguna parte de él lamentara lo que debía hacer. «Como quieras, Alejandro. Pero el tiempo no está de tu lado», dijo, mientras un murmullo en la multitud crecía. Las luces de la policía iluminaban el jardín. La tensión se palpaba en el aire. «Tiene razón. No es solo un juego. Hay algo más en juego aquí. Alejandro, no sabes lo que has desatado». «¿Qué quieres decir?». Su corazón se agitó. Cada latido sonaba como un tambor en su mente. La abuela tomó una respiración profunda, como si supiera que estaba a punto de revelar algo devastador. «Tu madre, ella está involucrada en esto. Sofía no es solo una niña perdida, es parte de un legado que ninguno de nosotros puede entender». «No, no puede ser». La incredulidad le retumbaba en la cabeza. «¿Mi madre? ¿Cómo?». La revelación lo golpeó como un puño, y tuvo que aferrarse a la pequeña Sofía, como si pudiera sostener su mundo en ese abrazo. El hombre de abrigo oscuro retrocedió, observando la agitación en el rostro de Alejandro. «La familia es más complicada de lo que crees, y tú eres el próximo». Con esas palabras, un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿El próximo? Las sirenas se acercaban cada vez más. Alejandro sintió que el tiempo se detenía y que el aire se volvía cada vez más pesado. ¿Qué significa eso? Pero su padre ya estaba dando un paso atrás, perdiéndose entre la multitud que se había congregado, el misterio latente de su existencia ahora brillando intensamente. Un grito retumbó en el aire. «Alejandro», proveniente de la abuela. «No dejes que se lleven a Sofía». En ese instante, el cielo pareció abrirse y Alejandro, llevado por la urgencia, se dio cuenta de algo tangible. No solo luchaba por Sofía, luchaba por su propia historia, por confrontar los secretos que lo habían atormentado. «No me la lleves», rugió, su voz resonando a través de la confusión. La niña lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, una conexión en la que había depositado toda su fe. Mientras la multitud se movía y los policías se acercaban, Alejandro supo que debía decidir. Podría enfrentarse a sus propios demonios para proteger a Sofía
y descubrir la verdad de lo que realmente era su familia? Las luces comenzaron a girar a su alrededor, y en ese momento una pregunta le hizo eco en el corazón. ¿Podría ser que Sofía era en verdad la clave para liberar a todos? ¿O podría ser el catalizador de su propia destrucción? La pregunta resonaba en el aire, un eco de incertidumbre que tensaba cada músculo en el cuerpo de Alejandro. ¿Podría ser que Sofía era en verdad la clave? Gritó Alejandro, ladeando su rostro, tratando de sofocar el pánico que amenazaba con consumirlo. No dejaré que se la lleven. Era un grito de desafío, una promesa que brotó de lo más profundo de su ser. Las sirenas se acercaban. El aire vibraba con su resonancia metálica. La multitud empezó a moverse. Ojos curiosos se volvían hacia ellos, y en la distancia, el hombre se perdió entre el gentío, su sombra desvaneciéndose. ¿Dónde está?, pensó Alejandro, la tensión apretando su pecho. La escena era un caos, pero en su mente solo había una cosa: proteger a Sofía. Entonces, un grito desgarrador lo sorprendió. La abuela de Sofía había caído de rodillas, sus manos aferradas a su rostro. «No, no puede ser», clamó entre sollozos. Alejandro se dio la vuelta, despejando el sudor frío que le empañaba la frente. «¿Qué sucede?». La abuela lo miró con desesperación. Su madre, ella vino a buscarla. Sofía tiene que regresar con su madre. No puedes detenerla. «¿Qué madre?», preguntó Alejandro asustado. Las palabras lo golpearon como un puño. La confusión se hizo añicos. En su mente se alzaba una multitud de preguntas, pero lo que más le preocupaba era el futuro de Sofía. «¿Por qué no me dijiste esto antes?». En ese momento, Sofía se aferró más a su pierna, su pequeña figura temblando como una hoja en otoño. «No quiero irme», murmuró con miedo en su voz. Alejandro sintió una punzada en su corazón. «Ella es la clave, Alejandro», continuó la abuela, su voz temblorosa, colmando el aire tenso de la escena. «La madre de Sofía es la razón por la que nunca debió estar contigo. Deberías habérmelo dicho». «¿Pero qué quieres decir?». Su mente estaba en llamas. La revelación era como una tormenta en su interior. Cada rayo iluminaba un rincón oscuro de su pasado. «¿Qué es su madre?». De repente, una mujer apareció entre la multitud, su figura adornada con una larga capa roja que ondeaba con el viento. Era hermosa, pero había un aura de misterio a su alrededor. «Sofía», gritó, su voz resonando en la noche. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. No podía ser. Su corazón latía con fuerza. Ella avanzó, sus ojos fijos en la niña. «Vine a buscarte, cariño. No debes quedarte aquí». La forma en que la mujer miraba a Sofía, casi reverentemente, provocó que un nudo de miedo se formara en el estómago de Alejandro. «¿Quién eres tú?», preguntó él, mientras un sudor helado le recorría la frente. La mujer lo miró, y cuando sus labios se abrieron para responder, un relámpago iluminó el cielo. El choque fue instantáneo, como si el universo hubiera decidido interrumpir su vida. «No soy solo tu madre, Alejandro», dijo la mujer, su voz resonando con una verdad sombría. «Soy la razón por la que Sofía debe regresar, porque ella es parte de nosotros». Las palabras fluyeron entre el caos que lo rodeaba, pero Alejandro sintió que todo se detenía. La imagen del pasado, la figura que había anhelado encontrar, ahora se alzaba frente a él, con un secreto que podría desmoronar todo lo que había construido. «¿Qué encierra esto? ¿Qué significa?», susurró entre dientes, un torrente de emociones en su pecho. El pasado y el presente estaban a punto de chocar, y la verdad lo apuntaba con su aguijón. La mujer sonrió, con una mezcla de tristeza y resignación. «La historia de nuestra familia es más oscura de lo que has imaginado, y está a punto de revelarse. La luz no será lo único que nos ilumine». Dijo esto y justo en ese momento,
Un grito desgarró el aire. La abuela se desmayó. Era como si un telón se hubiera levantado, dejándolos expuestos bajo las luces brillantes de la verdad y el engaño. Sofía miraba a su madre con incertidumbre, y Alejandro, aferrándose a ella, comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Estás lista para conocer la verdad, Sofía?, preguntó la madre, mientras las luces de la policía titilaban. El futuro era incierto. ¿Sería Sofía una víctima más de un legado doloroso? Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía, y el estremecimiento de su corazón se intensificaba. Las sombras acechaban. La historia oculta aún tenía que ser escrita. ¿Podría Alejandro enfrentar su destino sin perder a Sofía? La historia oculta aún tenía que ser escrita. ¿Podría Alejandro enfrentar su destino sin perder a Sofía? La atmósfera, cargada de incertidumbre, se volvió asfixiante. La madre de Sofía, con su manto rojo ondeando como una bandera de guerra, emitía un aura de secreto sin revelar. Sofía estaba paralizada, buscando refugio en Alejandro mientras su pequeña mano se aferraba a la suya, clamando silenciosamente por protección. ¿Qué estás diciendo? Alejandro se forzó a mantener la voz firme, pero el miedo le retumbaba en el pecho. Aquella mujer era su madre, la sombra fría que había dejado su infancia marcada. ¿Por qué Sofía debería regresar contigo? No sabes nada de su vida. Los murmullos de la multitud crecieron a su alrededor. Los curiosos estaban ansiosos por entender el drama que se desenvolvía. Pero él solo tenía ojos para Sofía. Ella temblaba, sus ojos llenos de lágrimas, reflejando toda la tristeza y la confusión que le rodeaban. La madre de Sofía avanzó un paso, su mirada fija en la pequeña. Ella es parte de lo que debo arreglar. Es nuestra última oportunidad de redimirlo todo, dijo con un tono urgente. De repente, un brillo se encendió en sus ojos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Redimir? ¿Qué hiciste? ¿Qué tienes contra ella? Su voz brotó como un rugido, la adrenalina corriendo por sus venas. El legado de nuestra familia es oscuro, Alejandro. Sofía es el último hilo, comenzó a decir la mujer, pero un ruido proveniente de la multitud la interrumpió. Dos agentes de policía se acercaban, iluminando la escena con sus linternas. El aire se volvió tenso. ¡A todos, mano arriba!, gritó uno de ellos con un tono autoritario. ¿Qué está pasando aquí? Alejandro se sintió dividido. En un instante se dio cuenta de que la verdad no solo estaba a punto de salir a la luz, sino que las consecuencias se desatarían de inmediato. «No toquen a Sofía», exigió, protegiendo a la niña con su cuerpo. La policía observaba con atención, radarizando la escena. La madre de Sofía se resolvió y miró a los policías. «No hay nada que ver aquí», dijo con un tono frío, desafiante. Pero Alejandro vio algo diferente en su mirada, una chispa de desesperación. «Esto es un asunto familiar», replicó él, enfurecido. «El asunto familiar es lo que más nos preocupa en este momento», respondió uno de los policías, acercándose con cautela. «¿Está la niña en peligro?» «Porque esto no es lo que parece», la madre de Sofía gritó, pero su voz se quedó atrapada en el aire, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Los murmullos se volvían ecos lejanos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. De repente, un grito cortó el frío de la noche. «¡Mamá, no!». Sofía empezó a llorar, sintiéndose más perdida cada segundo. Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver que la madre de Sofía se derrumbaba, su rostro palideciendo, y en sus manos caía un pequeño objeto brillante al suelo, un colgante. Era un medallón, un símbolo que, aunque desgastado, parecía conocido. Con un movimiento errático, Alejandro se agachó para recogerlo. El frío metal le atravesó la piel. Su corazón se detuvo.
Era el mismo colgante que había visto en una vieja foto familiar, una imagen de su madre, el medallón que había desaparecido de su hogar hace muchos años. ¿De dónde?, murmuró, horrorizado. La madre de Sofía levantó la vista, su rostro lleno de pánico. «No deberías haberlo visto», gritó, su voz resonando por encima de todo, un grito que contenía un océano de dolor. «No puedes saberlo». «¿Qué significa esto?», Alejandro balbuceó, su corazón latiendo desbocado. Sofía miraba entre ellos, aterrorizada. La revelación era demasiado grande. «¿Eres realmente mi madre?», preguntó, sintiendo que todo se desmoronaba. La arena del tiempo se escurrió nuevamente entre sus dedos. «Sí, pero no como crees», la mujer respondió, su voz quebrada por las emociones. «Toda mi vida he tenido que protegerte. Y ahora Sofía, ella», su mirada se posó en la niña. «Tú debes escoger». «¿Escoger qué?», Alejandro sintió que un torrente de ira lo invadía. «¿Escoger entre qué? Esto no hace sentido». Los policías se acercaron aún más, las luces danzando como una tormenta en la noche. El momento se tornó crítico. La multitud se convirtió en una sinfonía de murmullos nerviosos. «Si ella no vuelve conmigo, entonces todos estarán en peligro», la madre pronunció, su rostro decidido pero lleno de temor. «¿En peligro de qué?», Alejandro gritó, cada palabra una súplica desesperada. Las sombras del pasado estaban regresando, y la verdad se convertía en un laberinto del que parecía imposible escapar. En ese instante, un sonido rompió el aire, como un trueno. Un disparo. Todos se congelaron. Sofía gritó mientras Alejandro se giraba buscando la fuente. Entonces, en un giro inesperado, la madre de Sofía se lanzó hacia la dirección del ruido. «No», Alejandro la llamó, pero era demasiado tarde. La forma de la mujer se desvaneció entre la multitud. Un caos estalló. La policía gritaba. El sonido de la confusión llenaba el aire. «No dejaré que te lleven, Sofía». Alejandro finalmente se dio cuenta de que todo lo que quería era protegerla. Pero con cada segundo que pasaba, las sombras del pasado parecían acercarse. Mientras la oscuridad comenzaba a devorar el lugar, él se dio cuenta de que debía elegir: perseguir a la madre de Sofía y descubrir más de esta historia retorcida, o proteger a la niña y escapar antes de que todo se desmoronara. El medallón frío seguía en su mano, un símbolo de un secreto que podría redimirlos o destruirlos. La pregunta resonaba en su mente: ¿podría realmente enfrentarse a las sombras? El medallón frío seguía en su mano, un símbolo de un secreto que podría redimirlos o destruirlos. Las sirenas a lo lejos sonaban como un triste canto, y el caos consumía el jardín. Cada rostro en la multitud reflejaba incertidumbre, pero ningún rostro era tan importante como el de Sofía, quien lo miraba con ojos L. La figura de su madre se perdió entre la multitud, y lo que quedaba en sus manos era más que un simple medallón. Eran cadenas, cadenas de secretos, de dolor. Se sentía atrapado. La policía avanzaba ansiosa, pero él no podía dejar que se llevaran a Sofía. «¡Mamá!», gritó ella. El eco de su voz lo atravesó. Pero Alejandro sintió que tenía que actuar rápido, que el tiempo se desvanecía. «No, Sofía, mira, tienes que quedarte conmigo». Era una promesa amarga, llena de desespero. En un giro, las luces de la policía iluminaron el rostro de su madre. Algo en su expresión lo golpeó. La determinación en sus ojos era inquietante. ¿Qué decisión estaba tomando? «¡Detente!», le gritó, su propia voz resonando como un tambor en su cabeza. Pero ella siguió adelante, haciendo caso omiso, como si una fuerza invisible la empujara. Sin pensarlo, Alejandro corrió tras ella.
A medida que apretaba el medallón, una ráfaga de recuerdos invadió su mente. Risas en la infancia, días de calidez y amor, pero luego sombras, la imagen de su madre, convirtiéndose en un puñado de recuerdos difusos. ¡Espera!, gritó de nuevo, mientras la multitud parecía separarse como el mar. Entonces, justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la figura de su madre se volvió de repente. «No lo hagas, Alejandro», le ordenó, su voz imprimiendo gravedad a la escena. Su mirada se encontraba cargada de una mezcla de determinación y miedo. En ese instante, el aire se volvió electrificado. «¿Qué se supone que no debo hacer?». Él se detuvo. Sus palabras entraron como dagas en el espacio entre ellos. «¿Qué tienen que ver Sofía y yo en esto?». «Todo», respondió ella. Su rostro se iluminó con el resplandor de la verdad. «Sofía es más que una niña. Es la clave para resolver el desastre, pero no puede saberlo. No puede saber lo que realmente es». «¿Qué quiere decir?». La confusión se adueñaba de él mientras el caos giraba alrededor. La verdad le temía a la luz. «¿Qué es Sofía?». La madre de Sofía dio un paso adelante. Su voz ahora era un murmullo casi desesperado. «No solo es mi hija, es también tu hermana». El tiempo se detuvo. Un peso abrumador aplastó el aire a su alrededor. «¿Qué?», murmuró, incapaz de procesar la revelación. La realidad, que había sido un laberinto de secretos, ahora se transformaba en un rompecabezas aún más complicado. Las cosas empezaron a girar, y un ruido ensordecedor llenó su mente. «No, no puedes estar hablando en serio. Esto no es posible». «Lo es», dijo ella con compasión en su mirada. Las lágrimas caían por su mejilla. La confusión danzaba en el ambiente. «¿Tu padre y yo no hemos sido honestos contigo? Hay más en juego, más de lo que imaginas, un legado de sombras que persigue a nuestra familia. Sofía no puede ser parte de esto». Alejandro sintió que el pánico lo aplastaba. No quería perderla. Ella era su única luz en esa oscuridad. La madre de Sofía lo miró con una tristeza profunda. «Si la policía la toma, no sobrevivirá. Nunca deseé que tu vida estuviera así, pero ya no puedo proteger a nadie. Tienes que decidir. ¿La salvas o desatas la tormenta?». El sonido de las sirenas se hizo más intenso. El aire se volvió pesado. Cada latido suena como un tambor. Cada respiro un desafío. ¿Era realmente su hermana? Sofía, con su dulzura inocente, cargando un secreto que podría destruirlos a todos. «Sofía», Alejandro la llamó, su voz llena de desesperación, pero lo que encontró fue su rostro empapado en lágrimas. «Tienes que permanecer conmigo». Ella solo titubeó, mirando a ambas figuras. La confusión y el miedo la mantenían inmóvil. Alejandro sintió que el tiempo se acababa. El ruido de un nuevo grupo de policías se acercaba. «Decide, ahora». La madre lo instó, su voz desesperada. Y en ese momento, todo se condensó en una sola pregunta, una interrogante que resonaba con fuerza. ¿Podría realmente enfrentarse a las sombras de su familia para salvar a Sofía? ¿O se convertiría él mismo en parte de su oscura historia? «Decide, ahora». Sofía miraba a su madre, a su hermano, y la confusión brillaba en sus ojos. Las sirenas se acercaban más y más, el sonido estruendoso como un eco de pesadilla. Alejandro estaba en el centro, sintiendo cómo su mundo se volvía cada vez más caótico. «No puedo perderte», gritó, aferrándose a la mano de la pequeña, sintiendo su pulso tembloroso. La figura de su madre, antes imponente, ahora parecía más frágil, como una hoja desgastada por el viento. «No es tan sencillo. Tu padre tiene más poder del que imaginas. Si descubren a Sofía, no solo la perderás, todos estaremos en peligro», imploró, su voz desgarrada.
Alejandro apretó el medallón en su mano. ¿De verdad era su hermana? Los recuerdos de su infancia, siempre omitidos, empezaron a chisporrotear como un fuego a punto de estallar. Había algo más, un dolor oculto que parecía atrapar a sus padres en una espiral de secretos. Entonces un movimiento capturó su atención. Un hombre se acercaba a ellos, vestido con un traje oscuro. Tenía una mirada decidida y una sonrisa perturbadora, como si todo fuera un juego. «Hola, hijo», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «He venido a buscarte». Alejandro sintió una oleada de ira. «No, no te acerques». El hombre era su padre, la figura oscura de su vida, el abandonador frío. Pero algo en su mirada, había un destello de comprensión, como si supiera más de lo que dejaba entrever. «Tu madre y yo tenemos cosas que discutir», continuó el hombre, ignorando a los policías que se acercaban. «Sofía es nuestra única esperanza. Debe conocer su legado». ¿Legado? ¿Qué legado? Alejandro sintió que sus fuerzas flaqueaban. «¿Qué tienes planeado?» La figura del padre se enderezó. «La verdad no es lo que crees. Hay más en juego que un simple conflicto personal». Y en sus palabras había un peso, una verdad sin piernas que podía desmoronarlo todo. Sofía, en medio de esta tormenta, empezó a llorar. Sus lágrimas resbalaban por su pequeño rostro, y todo el caos se detuvo por un segundo. Alejandro se agachó, la abrazó fuerte, sintiendo su calor fresco contra su pecho. «Todo estará bien, pequeña, no dejaré que le pase nada», murmuró. «¡Mamá!», gritó Sofía, alzando la vista. «¿Qué significa esto?». La pregunta retumbaba en el aire. La madre, entre lloros y sollozos, dijo: «Significa que el pasado no puede ser ignorado. Significa que al final todos estamos destinados a encontrarnos. No podemos huir de lo que somos». El padre le lanzó una mirada a su madre. «Díselo, ella necesita saberlo», casi como si las palabras fueran más potentes que cualquier fuerza externa. Una ráfaga de viento hirvió en el aire. Discusiones y gritos se alejaron mientras un grupo de policías se congregaba. Las luces giraban, y Alejandro sintió cómo la presión aumentaba. Sofía miró a su madre. «¿Qué hay de malo en mí?». El silencio se coló en la escena, un silencio pesado. Fue el silencio de las verdades que duelen. «No hay nada de malo en ti, Sofía», dijo con pasión su madre. «Eres la conexión, eres la unión entre nosotros. Pero también eres una amenaza. Para ellos». «¿Para quiénes?», pensó él helado. De repente el padre interrumpió. «Tengo el poder de protegerla, pero necesitamos unir fuerzas. El peligro es inminente. Y tú, Alejandro, eres parte de ella». La confusión invadió a Alejandro. ¿Parte de qué? «De una familia maldita». El padre se giró hacia la madre, y por primera vez Alejandro lo vio vulnerable. «Es hora de enfrentar nuestros mayores miedos». Dejó todo por una razón. Sofía trajo luz a nuestra oscuridad. En ese instante se escuchó un ruido ensordecedor. Una explosión retumbó a la distancia. Las luces parpadeaban. «¡Vámonos, ahora!», gritó uno de los policías, vendiendo la urgencia que parecía envolver todo lo que conocían. «No podemos dejarla aquí», exclamó Alejandro. El hombre oscuro sonrió, una sonrisa amenazante que le provocó escalofríos. «¿Te atreverás a enfrentar la verdad, Alejandro? ¿Sabes qué harás si Sofía es atrapada?». La respuesta en sus labios era un grito mudo. La oscuridad se apiñaba a su alrededor, un remolino que devoraba la esperanza. Sería capaz de enfrentar lo que acechaba en la sombra de su propia familia. «No abandonaré a Sofía. No dejaré que nadie, ni tú, se interponga», respondió apretando la mano de la niña. Mientras el viento soplaba fuerte, una sirena final emergió, el eco de un destino inminente. La pregunta seguía flotando,
pesando en el aire con desesperación. ¿Qué secretos estallarán cuando los cimientos se desmoronen? La tormenta estaba a punto de llegar. La tormenta estaba a punto de llegar. La pregunta seguía flotando, pesando en el aire con desesperación. ¿Qué secretos estallarán cuando los cimientos se desmoronen? ¡Corre!, gritó Alejandro, el pánico consumiéndolo. Las sirenas se acercaban. Sofía, todavía aferrándose a su pierna, miraba a su madre y luego a su padre, confusa, como si fuera un pez atrapado en la red. La multitud se dispersaba. Los policías ya estaban casi sobre ellos. Alejandro sintió un golpe de adrenalina. «No podemos quedarnos aquí», instó, mirando a Sofía. «Ahora ven». Mientras movía hacia un lado, sintió que la mano de su madre se posaba suavemente en su brazo. «No puedo dejar que te lleves a Sofía», le dijo ella, seria, casi con miedo. «Tú no entiendes lo que está en juego». «Yo no dejaré que te la lleven», replicó Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. «Ya no confío en ti». La tensión entre ellos estallaba como un fuego pugiente. Pero en ese instante, una figura inquietante se acercó entre la multitud. Una sombra conocida. Era su madre, la mujer que había creído perdida. La visión de su rostro descompuesto hizo eco en su mente. La confusión y el dolor del pasado regresaron como una luz. «Alejandro», gritó la mujer, implorando. «No es lo que parece. No puedes llevarte a Sofía. No te dejaré hacerlo». «¿Por qué? ¿Qué pasa? Dime la verdad». Su voz sonó desgarradora. Las luces de los coches de policía comenzaron a girar, reflejando su luz sobre todos, creando un espectáculo de sombras y destellos. La multitud se sentía cada vez más distante, mientras todo giraba en torno a Alejandro y su familia. «Por favor», gritó la madre de Sofía, antes de que su mirada se encontrara con la madre de Alejandro. Un fuego invisible surgió entre ambas. «No sabes lo que está haciendo». «Cállate», la otra mujer vociferó enojada. Y entonces un chispazo de energía recorrió el aire. Era como si un hilo invisible conectara todo: secretos, traiciones, revelaciones. Un instante, y el tiempo parece detenerse. Alejandro sintió el temblor en su mano. Sofía seguía allí, pequeña e indefensa. «¿Qué ocurre? ¿Qué debemos hacer?», preguntó Sofía, su voz temblando temerosa. «No tienes idea de lo que he sacrificado para protegerte», la madre de Alejandro le respondió, sus ojos centelleando con lágrimas. «Eres parte de una historia que no conoces». «¿Qué historia?», preguntó Sofía, su rostro pálido y ansioso. «Es un terrible legado». La madre de Alejandro dejó caer su mirada al suelo, temiendo las consecuencias de cada palabra. «Una conexión sanguínea más profunda de lo que crees». «¿Qué quieres decir con eso?». Alejandro empezó a respirar rápido. La revelación lo golpeó, y el aire pareció tornarse más denso. Era como si el mundo estuviera a punto de romperse a su alrededor. Las sirenas ya estaban en sus oídos, gritos se elevaban, y el caos se intensificaba. «La verdad es que si no hacemos algo, perderemos a Sofía para siempre», la madre de Alejandro suplicó. «Ella es parte de un antiguo pacto. Todos lo somos». «¿Qué pacto?». Alejandro estaba al borde del abismo. La revelación estaba a punto de ser un espanto. «Es por eso que tu padre ha vuelto. Él siempre estuvo apostando en las sombras, y ahora todo lo que tenemos que perder está a punto de explotar en nuestras caras», insistió la madre, su voz elevándose por encima del torrente de ruido. Sofía, confundida, retrocedió. Alejandro la abrazó, su cuerpo temblando con la intensidad de la revelación. «No te dejaré ir, pequeña. Nunca», le prometió. «No dejaré que nadie te haga daño». Como si las palabras despertaran algo, la figura del padre se acercó rápidamente. Su mirada habitual de desprecio se transformó en enojo. «No puedes detener lo inevitable», dijo con una sonrisa cruel, intensificando su poder sobre el ambiente. «Detente, no te acerques a ella», gritó Alejandro, la furia surgiendo de su corazón. Pero en ese mismo momento, una explosión resonó en la distancia. Todo se congeló.
La visión se iluminó, como si el mundo estuviera a punto de llegar a su fin. La mirada del padre se oscureció. «Es hora de que descubras tu verdadero destino, hijo». Sofía, aterrorizada, se aferró a su hermano. «¿Qué está pasando?», gritó. Las sombras se acercaban, el aire se volvió eléctrico. «¡Alejandro!», la madre de Sofía le gritó a su vez, su voz desvaneciendo entre el estruendo. «La verdad no es lo que crees. No te arriesgues. ¡Sal, mamá!». Y ese grito recorrió el ambiente, un eco de caos y desesperación. Todo llevaba a un desenlace inevitable, y la historia de su familia parecía escribirse con tinta oscura, llena de secretos jamás revelados. Mientras el estruendo se intensificaba, la pregunta quedó flotando. ¿Podría realmente enfrentar la oscuridad? ¿O estaba a punto de perder a Sofía para siempre en este laberinto de engaños? La tormenta estaba a punto de llegar. Las sirenas sonaban más cercanas. El caos se apoderaba de la escena. Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía mientras apretaba el medallón contra su pecho. Era un símbolo de todo lo que había perdido, de secretos anhelantes que finalmente salían a la luz. «No puedo dejar que se lleven a Sofía», gritó, cubriendo a la niña con su cuerpo. Ella, con lágrimas en los ojos, buscaba protección en él. Era su responsabilidad, su deber, y el amor que sentía por ella le daba fuerza para enfrentar cualquier cosa. «Alejandro», la madre de Sofía gritó, «debes entender que esto no se trata solo de nosotros. Hay fuerzas más grandes en juego que ni tú ni yo podemos controlar». «¿Fuerzas?». Alejandro estaba furioso, sintiendo la presión en su pecho. Su madre había escondido verdades, había jugado con su vida. «Dímelo, ¿qué tienes que ver con todo esto?». En ese instante, la figura de su padre apareció nuevamente, avanzando entre la multitud. La manera en que caminaría parecía desatar una sombra sobre sus corazones. «Sofía es más que una niña. Es el hilo que conecta todo», murmuró, su voz resonando como un trueno lejano. «¡Cállate!», Alejandro gritó, la rabia surgiendo. «Nunca vas a controlar mi vida de nuevo». «Sofía es mi prioridad». Las luces de la policía titilaban, y de repente un disparo resonó en la distancia. Todos se congelaron, ojos abiertos de par en par. «¡No!», Alejandro gritó, sintiendo que el pánico se instalaba en su estómago. La madre de Sofía, en un acto espontáneo, se lanzó hacia su padre. «No puedo dejar que la lleves», le dijo, su voz llena de determinación. Entonces, el estruendo del caos estalló. Alejandro sintió una oleada de desesperación. «Sofía, ven», gritó, pero ella miraba a sus padres con un rostro lleno de confusión y miedo. La presión aumentaba a su alrededor como las olas de una tormenta. «¿Qué pasa?», Sofía preguntó, su voz temblorosa, su corazón latiendo, con la desesperación de no saber a quién seguir. Alejandro sintió que la mano de su hermana se aferraba más fuerte a él, como si fuera su único ancla en un mar de incertidumbre. «Lo que está en juego es más grande de lo que crees», le dijo la madre de Alejandro, temerosa. «Si no actuamos ahora, perderemos a Sofía para siempre». La desesperación en su voz cortaba el aire como un cuchillo. A medida que la situación se intensificaba, la decisión crecía en el aire. La madre de Alejandro miró a su hijo, su expresión llena de dolor y arrepentimiento. «Alejandro, aún hay tiempo. Debes unirte a nosotros. Solo así podremos proteger a Sofía». De repente, un grito resonó por encima del caos. «¡La policía! ¡Todos manos arriba!». Las luces blancas iluminaron el espacio, cada rostro lleno de miedo y convulsión. Las elecciones se estaban desvaneciendo, el tiempo se estaba agotando. Sofía miraba a su hermano, y él sabía que el momento decisivo había llegado. «No te dejaré ir, nadie te separará de mí», le prometió, sintiendo el vínculo indestructible entre ellos. Pero su padre, con una mirada fría y calculadora, avanzó despacio,
como si supiera que el destino estaba jugando en sus manos. Es hora de que conozcamos la verdad, Alejandro. ¿Te atreves a enfrentar lo que somos realmente? Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Sí, haré lo que sea necesario, pero nunca dejaré que te lleves a Sofía. Ella no es parte de tu juego. De repente, una sombra se alzó detrás de su padre. El juego es mucho más grande de lo que imaginas, hijo, dijo una voz profunda y conocida. Era su madre, quien había mantenido la verdad en secreto, ahora con lágrimas en sus ojos. Pero necesitamos enfrentarlo juntos. Tú y Sofía son nuestra única esperanza. Y en ese momento, un rayo de luz brilló entre la oscuridad. Alejandro miró a su hermana y por primera vez vio claridad en sus ojos. Ella era pura, inocente, y estaba en medio de un remolino que no comprendía. Tenía que protegerla. Familia, unidad, gritó con el corazón en llamas. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. No hay más secretos, no más mentiras. La fuerza en su voz resonó, empujando el miedo hacia atrás. Las sirenas se acercaban rápidamente, pero un nuevo sentido de propósito llenó a Alejandro. «Juntos», les gritó a todos. «Unámonos. Esta vez no seremos separados». Y justo cuando la confusión parecía alcanzar su cúspide, Alejandro se dio cuenta de lo que tenía que hacer. «Sofía, confía en mí», le dijo, y en su mirada se encontró la promesa de un nuevo comienzo. El futuro era incierto, pero ¿quiénes eran ellos si no luchaban? ¿Qué pasaría cuando las sombras finalmente se disiparan? La historia apenas comenzaba. Pero ahora necesitas suscribirte al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Tu participación marca la diferencia. Hazlo ahora.